Hoy tengo el gusto de presentarles ante ustedes esta ponencia, esta pequeña charla que he preparado acerca sobre el alma humana. ¿Cómo es que, a dónde pretendemos llegar con esta ponencia? Bueno, la finalidad de esta presentación es contrastar las evidencias mediante argumentos a posteriori, las cuales nos permitan dilucidar de una manera clara tanto la existencia como los atributos principales del alma como principio de vida y de conocimiento. Al decir argumentos a posteriori, me refiero aquí a que nosotros mediante el análisis de los efectos vamos a llegar a una causa. Y esta metodología no es que sea principalmente inválida desde el principio, sino que es propiamente el principio que seguimos por nosotros al conocer el mundo. Bueno, como antecedentes históricos, quizás podemos nosotros hacer notar que la noción del alma como principio activo de la vida o como aquello que nosotros tenemos dentro del cuerpo ha sido un tema que ha acompañado a los seres humanos desde prácticamente los inicios de la filosofía. Y es decir, no es una idea estrictamente religiosa. Así que aquí podemos quizás ir descartando algún otro prejuicio que quizás se tenga. Tenemos a varios autores que han escrito acerca de ella, tales por mencionar algunos quizás, como Aristóteles, que es el principal que hemos consultado para esta ponencia, a Platón también, Descartes, tenemos a Kant también. Y bien, ya hablando, entrando en materia, la existencia del alma se propone a través del análisis de los seres que indudablemente viven. Nosotros, mediante un razonamiento y la observación empírica, podemos averiguar a cuáles pertenece la vida y a cuáles no. Antes de continuar, tengo que aclarar dos principios, que serían los utilizados sobre la materia y la forma. ¿A qué es lo que nos vamos a referir con materia y forma? Bueno, de acuerdo a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, materia no se entiende como nosotros la tenemos concebida en el lenguaje coloquial, sino que materia en filosofía es el soporte potencial que será determinado y especificado por la forma. Es decir, el cuerpo no es meramente material, pues este ya posee una forma. Y por cuerpo puede sustituirse aquí ente. También podemos nosotros hablar de cualquier cosa que esté constituida de materia, como por ejemplo una roca o, hablando más precisamente, una estatua, la cual esté construida a partir de esta misma roca. Y ahora, la forma no será la figura exterior, sino que es el principio que hace que la materia sea lo que es, tal como la estatua lo es el mármol. Ahora, la forma de los seres vivientes es capaz de interactuar y de enriquecer al mismo viviente. Estos dos términos, al menos en el mundo material, son inseparables, pues tenemos que apelar a ambos para demostrar, para explicar cómo es que concebimos el mundo material. Muy bien, y una vez ya tenemos esto como noción introductoria, ya podemos empezar a hablar propiamente de los cuerpos inertes y acerca de los cuerpos vivientes. Tenemos que en el mundo material hay de dos clases. Hay dos clases de cuerpos. Aquellos que son naturalmente inertes y aquellos que parecen crecer y cambiar. Con estos últimos nos referimos a los vivientes. Y esa misma denominación se puede extender a los vegetales, en los animales y al hombre. Puesto que estos mismos ejercen operaciones propias, les debe de ser común un principio de operar. Y este principio es lo que nosotros denominamos alma. O como habíamos dicho anteriormente, lo que sería la forma. Puesto que la materia sería lo potencial con lo cual nosotros podemos construir un acto, con lo cual nosotros podemos construir un cuerpo. La forma sería aquel acto que le da su sustancia al ente, que le da su sustancia al cuerpo. Muy bien. Por tanto, los vivientes se han de distinguir de los que no lo son por aquello que nos mueve a decir que los animales viven, o sea, por aquello en que primero se manifiesta la vida y lo último en que da muestras de existir. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino aquí en la Suma Teológica, primera parte, la cuestión 18 y el artículo 1. Muy bien. Continuando con el análisis de los vivientes, tenemos nosotros que cuanto más perfecto es el mismo viviente, más perfeccionada o más elevada es el tipo de acción vital que despliega. Por ejemplo, tenemos tres niveles de operación del alma.
que nosotros podemos distinguir en los seres vivos, los cuales serían la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. Pues bien, ¿a qué nos referimos con cada una? La vegetativa sería aquella en la cual la operación depende solamente en lo que se refiere a la ejecución. Consideremos, por ejemplo, ahora el caso de las plantas, las cuales crecen de manera natural, se sirven de otros cuerpos para nutrirse, como de los nutrientes de la tierra, del agua, inclusive del sol, pero no actúan en virtud de una forma y mucho menos actúan con un fin, puesto que no eligen crecer. Ahora, también tenemos nosotros la operación sensitiva. Esta operación depende tanto en lo que se refiere a la ejecución como a la forma en virtud de la cual actúa. Más precisamente, este es el tipo de alma de la cual son poseedores los animales. Cuando digo que se refiere a la ejecución como forma en virtud de la cual actúa, quiere decir que cuando nosotros vemos a algún animal, este actúa por instinto. Tenemos que captar otras formas, tales cuales serían, por ejemplo, las plantas, en el caso de los herbívoros, para comerlas, o tal cual sería, por ejemplo, el caso de los carnívoros, capta a otros animales y actúa en virtud de sus instintos, pero esto sigue sin tener un fin para el cual actúa. Mientras que el tipo de operación intelectiva, tenemos que la operación depende en lo que se refiere a la ejecución, a la forma y al fin. Es decir, tiene estos tres aspectos que nosotros mencionamos anteriormente. Puesto que, sí, nosotros nos nutrimos, nosotros también captamos otras formas, podemos reaccionar sin pensarlo, pero aún así, a pesar de todo ello, nosotros podemos reaccionar, inclusive actuar de acuerdo a un fin, puesto que tenemos propósitos. Y ya con esto podemos nosotros ir definiendo más propiamente a lo que sería un alma. Tomando los conceptos de que ya habíamos visto anteriormente de materia y forma, y los cuales se explican en los términos de potencia y acto, tenemos que el alma sería el acto primero de un cuerpo que es organizado y capaz de ejercer las funciones de la vida. ¿De dónde se toma esta definición? De los comentarios que hace Santo Tomás de Aquino al libro de Ánima de Aristóteles, libro 2, lección 1, número 233. Y así es con la definición que nosotros estaremos trabajando del alma. Muy bien. ¿Cómo es que nosotros tenemos noción de esta alma? Como toda forma, podemos decir que un alma es pues un acto. Y como todo acto no es conocido directamente por nosotros, sino que simplemente es inferido y afirmado por un juicio a partir de sus efectos. Quizás aquí vendría bien un poco precisar antes lo que son los términos de potencia y acto en Aristóteles y, claro, también en Santo Tomás de Aquino. Tenemos nosotros que llamamos algo en potencia cuando tiene la capacidad de realizar un acto, pero no lo está ejecutando en ese momento. Por ejemplo, quizás cualquier ser humano tendría la capacidad de aprender a tocar algún instrumento musical, de razonar, de aprender filosofía, quizás, pero en ese momento puede que no lo esté realizando. Entonces decimos que solamente está en potencia. Así como, por ejemplo, la madera está en potencia de arder o el fuego está en potencia de quemar o el agua está en potencia de hervir, utilizando ejemplos más bien del mundo inerte. Pues bien, ahora el acto sería propiamente cuando ya está ejerciendo esta acción. Pero tenemos nosotros que este acto, que esta potencia no es actualizada sino por aquello que ya está en acto. Es decir, por ejemplo, para que la madera y el fuego más bien tengan la potencia de quemar, necesita que se le sea transferido calor y eso no será sino por aquello que ya tenga este calor, es decir, aquello que ya esté en acto. Continúo aquí, ya que precisamos un poquito más estos dos términos, puedo continuar diciendo que el alma no se refiere meramente a una fuerza motriz que necesita un cuerpo, sino que ante todo hace que haya uno, pues es ella la que reúne y organiza los elementos para constituir el cuerpo vivo. Más adelante, y ya precisamente al final de la presentación, voy a hablar un poco más acerca de cómo es que se debe de entender para que sea más correcto, que tenga más sentido, cómo es que se debe de entender la unión del alma y del cuerpo. Pero por el momento bástenos el decir que el alma no es meramente una fuerza motriz.
Vámonos a observar el caso de tres ejemplos. Si quizás de momento toda la disertación a través de que todo en el mundo material requiere de una forma y, claro, requiere también de materia para existir, podemos nosotros observar el caso de tres ejemplos, las cuales serían la capacidad de pensamiento abstracto, la capacidad de la autoconsciencia y la capacidad de juicios morales, los cuales van a llevarnos a una conclusión, la cual sería que el ser humano es un ser trascendente a la naturaleza. Primero tenemos la capacidad del pensamiento abstracto. Es un hecho de evidencia inmediata que pensamos, pero no solamente eso, sino que tenemos ideas universales, tales como las ideas de verdad, amor, honradez, y que nada en absoluto tienen que ver con la materia. Y no solamente nosotros podemos hacer relaciones entre conceptos que tienen que ver con la materia y conceptos inmateriales, sino que nosotros podamos hacer correlaciones de pensamiento abstracto entre ideas que son enteramente inmateriales. Nunca nosotros hemos visto estas ideas. No son grandes, ni pequeñas, redondas, azules o cuadradas, sino que son cosas que no dependen de la materia ni que proceden de ella, pues son de características totalmente diferentes y no hayan correspondencia en la misma. Es decir, nosotros observamos en la naturaleza que estas ideas no se derivan de la materia, sino que son totalmente contrarias a ella. Por ello es que decimos que son inmateriales. De momento solamente quiero precisar esto y ya más adelante haré un análisis más profundo. Como segundo ejemplo, tenemos la capacidad de la autoconciencia. El ser humano no solamente siente, sino que sabe que siente, y no solamente piensa, sino que sabe que piensa. Es esta capacidad de la autoconciencia, el hecho de poder reflexionar sobre uno mismo, la cual nos sí puede indicar que hay un substrato ontológico, el cual sería trascendental a la propia naturaleza. Y como tercer ejemplo, tenemos la capacidad de realizar los juicios morales. Puesto que estos no se encuentran en la naturaleza, decimos que son trascendentes a ella, es decir, que están fuera de ella. Puesto que nosotros podemos observar que si bien en la naturaleza hay muerte, no hay asesinato. Es decir, cuando una gacela quizás caza su presa, tenemos que la mata, pero ante ello no podemos decir propiamente que la asesina, puesto que no hay una correlación entre un juicio moral y la acción que se realiza en la naturaleza. Prueba de ello son las mismas leyes que nosotros hacemos y aquello que nosotros llamamos bueno o malo. Es pues el hecho de que nosotros tengamos que declarar estas sentencias, que declarar estos juicios, que las reconocemos como propias ante nosotros, pero las mismas no se encuentran en la naturaleza. Muy bien, debe de haber un principio del cual parten todas estas ideas, todos estos principios. Podemos postular, por ejemplo, tres. El primero puede ser que sea una generación espontánea. La segunda, que tenga una causa material. Y la tercera, que tenga una causa inmaterial. Primeramente, como generación espontánea, esta hipótesis es absurda, puesto que tenemos el principio ex nihilo nihil fit, el cual significa de la nada, nada sale. Puesto que si nosotros afirmamos simplemente que esto parte como generación espontánea, tendríamos nosotros que admitir simplemente una afirmación gratuita, es decir, esto no da alguna explicación y mucho menos le da sustento. Como segundo caso, podríamos nosotros postular una causa material que bien podríamos concederle al menos el hecho de decir que es la explicación más sencilla, puesto que no multiplica los entes, pero aún a pesar de ello es insatisfactoria. Con el hecho de decir que no multiplica los entes me refiero a que no postula más causas de la que nosotros ya conocemos. Pero aún a pesar de ello, esta misma es insatisfactoria, puesto que las características de todo lo que acabamos de ver no se corresponden meramente con lo natural. Claro, hay algo natural que participa allí, que es el ser humano, pero estas no se corresponden meramente con lo material. Y bueno, finalmente, ¿qué más nos queda? Postular una causa inmaterial. Y esta parece ser la más sensata, puesto que el análisis lleva a una trascendencia a lo natural. Es decir, que hay algo más allá de lo natural. Ahora, ya que podemos nosotros hablar propiamente de una existencia del alma, tendríamos nosotros que dilucidar cuáles son sus propiedades. Pues bien, voy a postular aquí las principales.
Primeramente, hablemos de la unidad. Se dice de algo que es uno en tanto no está compuesta de partes. Muy bien, ante el hecho de que algo esté compuesto de partes como cualquier cosa, tomemos por ejemplo una silla. Tenemos que tiene patas, que tiene un respaldo, que tiene un asiento, y la cual y es por ello que nosotros podemos identificar partes allí. El texto decimos que está compuesta, pero precisamente cuando nosotros estamos hablando de unidad, quiere decir que no está hecha de partes. Y de hecho, el hecho de que no esté compuesta de partes también es un punto más a favor de que sea inmaterial, pero de momento voy a soltarme esto. Hay dos posibilidades, que el alma esté compuesta de partes o que esté compuesta de varias. Ya había mencionado anteriormente los tres principios de operación, los cuales puede participar el alma, por ejemplo, serían la intelectiva, la sensitiva y la vegetativa. Pero tenemos un problema. Es un hecho de la propia experiencia que somos solamente un yo. Y aún suponiendo nosotros que quisiéramos establecer una correlación, una comunicación entre cada una de estos tres tipos de operaciones, es decir, postulando, por ejemplo, nosotros que tenemos tres almas, no somos conscientes nosotros de esta comunicación. Es decir, no tengo yo dentro a tres mentes que están pensando y que se oponen entre ellas, sino que yo soy consciente enteramente de que soy solamente un ser. Pues bien, ante esto tenemos que postular que el alma es una. Como segunda propiedad tenemos la substancialidad. Por substancialidad aquí me refiero a que el alma es un ser permanente y que no es inherente a otro. De nuevo, vámonos a la experiencia interna. Esta nos atestigua que en nosotros hay un sujeto en el cual se verifican las sensaciones y los actos, tanto del entendimiento como de la voluntad. Es decir, no depende del otro para hacer. Analizando el caso del ser humano, el alma no solamente no es un cuerpo, sino que no depende de él en cuanto a su existencia. Pues una vez el cuerpo es desprovisto del alma, este es un cadáver. No con esto quiero decir que el alma es subsistente en sí misma. Si nos vamos a la teología tomista, siguiendo Santo Tomás de Aquino, no solamente Dios es subsistente en sí mismo. Pero con esto, con la substancialidad, me refiero es a que el alma tiene en sí el principio de su existencia y que no depende del cuerpo para existir. Claro, requiere del cuerpo para realizar sus operaciones, y esto ya lo voy a clarificar un poco más adelante, pero para su propia existencia, el alma no requiere del cuerpo. Y segundo, tenemos una simplicidad física. Bien, esto va un poco unado a aquello que ya habíamos comentado sobre la unidad. Nosotros definimos simplicidad física como la carencia de partes extensas e indivisibles. Pues tenemos que el alma no está compuesta de partes físicas divisibles, pero sí de partes metafísicas. ¿A qué me refiero con esto? Aclaremos primero la parte más sencilla, digámoslo así. Primero, tenemos que el alma no está compuesta de partes físicas divisibles. Por ejemplo, puesto que no es material, no es capaz de dividirse por medios físicos o de descomponerse. Pero sí, ahora sí está compuesta de partes metafísicas indivisibles, de partes que tienen que ver con algo más allá de lo físico, puesto que aún el alma podemos analizarla en los términos de potencia y acto, puesto que, por ejemplo, está en potencia de aprender, está en potencia de razonar, y no está siempre haciéndolo. Por ello, es que decimos que que sí estaría compuesta de partes metafísicas, pero la simplicidad a la que aquí nos referimos es una simplicidad ante todo física. Y como siguiente punto, bueno, tenemos la inmortalidad. Decimos de la inmortalidad en tanto a la corrupción o la disolución de algún ser vivo. Por ejemplo, analizando cualquier caso del mundo real, una madera. Las cosas pueden encontrar su corrupción o la causa de su muerte, de su dejar de ser, en dos principios, sean per se o per accidens. Per se nos referimos a que lo encuentran en sí mismos, es decir, que dentro de ellos haya algo la cual sea causa de su corrupción. Y segundo, per accidens, quiere decir que lo encontremos en alguien más. Ahora bien, no podríamos encontrarla per se para el caso del alma, es decir, el principio de su corrupción no podría estar en sí mismo porque el alma es simple. Es decir, al ser simple, no está compuesta de partes.
pero tampoco tenemos que podríamos encontrar el principio per accidens, puesto que no depende del cuerpo para existir. Y es decir, entonces, si no podemos encontrar el principio de su corrupción per se o per accidens, bueno, entonces tenemos que aquí que el alma es inmortal. Una vez se crea. Y con esto no quiero decir es eterna. El principio más bien que se utiliza es sempiterno. Ahora, aquí cabe la pregunta, ¿podría Dios aniquilar el alma humana? Analicémoslo desde tres puntos de vista. Por ejemplo, primero tenemos que Dios sustenta todo. Claro, es Él el que actualiza constantemente los términos de potencia y acto. Y ahora analicémoslo de acuerdo a su omnipotencia. Sí, Dios sería capaz de aniquilar a la alma humana, pues no repugna la lógica de un acto puro capaz de actualizar potencias. Es decir, cuando conseguimos a Dios a través de la primera vía tomista, y más particularmente la vía aristotélica para demostrar su existencia, tenemos que Dios es un ser puramente actual. Y dado que Dios es un ser que está compuesto puramente de acto, es decir, que no tiene potencias en su ser, tenemos que Él es capaz de actualizar las potencias de todos los demás seres. Es decir, es omnipotente. Y ahora, ¿repugna la lógica acaso, como por ejemplo nosotros decir que existe un triángulo cuadrado o un soltero casado? ¿Repugna la lógica del mismo modo el hecho de decir que Dios puede aniquilar a la alma humana? No. Entonces, ¿podría hacerlo? Claro, puesto que la creación es un acto libre. Es decir, nada le obliga a Dios a crear una alma humana. Pero ahora analicémoslo a la luz de los demás atributos. En este caso, la respuesta sería no, pues repugna su sabiduría y justicia el degradar una sustancia hasta que no quede bondad alguna en ella. Es decir, siguiendo a San Agustín aquí, aún la sustancia que nosotros degrademos más, aún por el hecho de existir, podemos nosotros encontrar y hacer uso de alguna bondad en ella. Y además, no tendría sentido que Dios cree e infunda un alma inmortal en alguien para después destruirla, puesto que esto repugnaría a su omnisciencia. Bueno, ahora aquí podemos hablar ya de un principio un poco más de profundidad, que sería en qué momento infunde Dios el alma humana. Consideremos, por ejemplo, el hecho que habíamos comentado anteriormente, que la misma, es decir, el alma, es una forma de una materia. Entonces, es un sinsentido que existiese antes de edificar un cuerpo, que exista el alma como tal, sola, de manera simple, de manera sencilla, sin un cuerpo al cual animar. Y de hecho, este principio, es la animación, es a través del cual nosotros le dimos el nombre a los dibujos animados, puesto que estos hayan el principio de su movimiento en sí. Y continuando con esto, bueno, tenemos lo que sería la unión del alma y el cuerpo. ¿Cómo es esta unión? ¿Será acaso que tenemos dos principios diferentes en el cuerpo humano, como quizás proponían Descartes o Platón? Tenemos aquí que no, la unión es substancial. Como ya habíamos comentado anteriormente, se dice de esto en tanto que constituyen una sola sustancia, oponiéndose, por ejemplo, a la unión accidental, aunque sus principios permanecen ontológicamente distintos. Haciendo quizás una analogía, un poco limitada, claro, por supuesto, del mundo material, nosotros tenemos que a veces podemos tomar dos sustancias, por ejemplo, agua y cualquier otro tipo de líquido, quizás jugo, y podríamos mezclarlos. Ahora, ¿se forma una nueva sustancia? Sí, puesto que las propiedades que emergen de estas son diferentes de sus compuestos por separado, pero, pero se han perdido propiamente las nociones de cada uno de ellos, a menos, claro, que nosotros los separemos por algún método físico. Y es de manera similar a nosotros cuando nos referimos aquí, que la unión entre alma y cuerpo es substancial. Decimos esto puesto que constituyen una sola sustancia, pero aún a pesar de ello, nosotros podemos distinguir lo que sería alma y cuerpo. Y bien, ¿cuál es esta sustancia a la cual nosotros nos referimos? Es el cuerpo humano, es el ser humano. Siguiendo aquí a Santo Tomás de Aquino, no toda sustancia particular es hipóstasis o persona, sino aquella que tiene toda la naturaleza de la especie. De ahí que la mano o el pie no pueden ser llamados hipóstasis.
Vemos el caso nosotros con nuestro cuerpo humano. Tenemos que este está compuesto de partes. Por ejemplo, podemos nosotros distinguir una mano, un pie, los dedos. Al ser materia es divisible. Ese es todo el análisis que necesitamos. Pues bien, de ahí se le puede llamar a la mano o al pie enteramente cuerpo. No. Y es esto con lo que se refiere, que no toda sustancia particular es hipóstasis o persona, sino aquella que tiene toda la naturaleza de la especie. Es decir, para referirnos propiamente a un cuerpo humano, necesitamos hacer alusión a todas sus partes. Y así, para nosotros propiamente hablar de ser humano, necesitamos hablar en los términos de alma y de cuerpo. Aquí, ante esto, para defender un poco más este principio de substancialidad, nosotros podemos apelar a experiencias convergentes. Por ejemplo, tenemos la capacidad de la conciencia. Aunque el pensar y el sentirse en actos de diferente naturaleza, ambos pertenecen al mismo yo. No soy consciente de que hayan dos yo dentro de mí. También tenemos la experiencia de la sobreposición. Por ejemplo, tenemos que el ser humano realiza actividades de diferente tipo. Estas pueden ser, por ejemplo, quizás de tipo físico, que requieran de algún órgano, o quizás de tipo más bien inmaterial, como el pensar y el reflexionar. Y pues bien, estas actividades pueden oponerse, en tanto que son diferentes, pueden obstaculizarse e inclusive pueden llegar a suprimirse, puesto que tenemos el ejemplo de que cuando nosotros sentimos algún dolor intenso no podemos pensar de manera clara, no podemos razonar o no podemos centrar toda nuestra atención en un solo principio. Y entonces de aquí tenemos que estas deben de partir de un solo principio, puesto que si fueran diferentes no se opondrían en ellas, no se suprimirían. Y finalmente tenemos el análisis de las actividades sensibles. Hay actividades que aún teniendo su origen en el pensamiento desencadenan una respuesta fisiológica. Es decir, es Santo Tomás el que considera el pensamiento como algo meramente intelectual, algo que le corresponde a una operación del alma. Pero tenemos que esto también desencadena una respuesta fisiológica, cosas como la ira, el nerviosismo, el miedo, todo ello desencadena una respuesta en el cuerpo. Es a través de aquí, de este análisis, que proponemos, o que más bien decimos, que toda filosofía que se preste para hablar sobre las nociones del alma y del cuerpo debe de tener esto como su base metafísica. Debe de aceptar la unidad del alma y el cuerpo. Cosa contraria a aquello a lo que definía, por ejemplo, Platón, que para él el alma era como un timonel en su cuerpo. Antes de acabar, quisiera remitirles a la bibliografía que consulté, los tres principales. Pues claro, el libro por excelencia ante esto sería De Ánima, es decir, acerca del alma, de Aristóteles. El segundo, nunca podemos olvidar, la Suma Teológica, de Santo Tomás de Aquino, la primera parte y particularmente aquellas a través de las cuestiones 75 en adelante. Y de Roger Bernaus, La Filosofía del Hombre. Este es un curso de filosofía tomista. Hay otro par de obras consultadas que también quisiera mencionar, que aunque no las tomen tanto, también son de utilidad por si alguien quisiera profundizar en ello o en el tema. El primero sería los comentarios de Ánima, o los comentarios al libro acerca del alma de Aristóteles, escritos por Santo Tomás de Aquino, y el siguiente es Teología de la Salvación, de Antonio Rollo Marín. Ante esto, yo podría objetar que no, como tal, porque la noción que nosotros tenemos de los géneros masculino y femenino están editados o están subordinados a las características fisiológicas de las cuales disponemos. Y es por ello, por ejemplo, mediante un análisis de los órganos reproductivos que nosotros podemos hacer distinciones entre un alma, perdón, entre un cuerpo masculino y un cuerpo femenino. Es a través del análisis principal de las diferencias fisiológicas, no solamente del cuerpo, sino también de los esqueletos en última instancia. Y pues bien, ante esto podría decir que no hay propiamente un alma como tal masculina y femenina, y de manera que nosotros igual podemos decir que los ángeles no tienen género, puesto que sus necesidades no son fisiológicas al no poseer un cuerpo.
Bueno, el papel de la neurociencia, por lo menos yo podría calificarlo de bastante ayuda en este aspecto, puesto que nosotros, como dije al final, no estamos hablando propiamente de una separación. Claro, los principios de los cuales estamos hablando, lo que son, por ejemplo, alma y cuerpo, permanecen ontológicamente distintos, es decir, cada uno de ellos es diferente, es posible distinguirlos, pero el hecho de utilizar solamente la neurociencia sería abordarlo desde un punto de vista científico y me parece que el científico presupone algunos conceptos, es decir, su propio método presupone algunos hechos filosóficos que no dejan cabida aquí para puntos metafísicos. Y entonces, claro, podríamos hacer un análisis de cómo es que el alma influye en el cuerpo, cómo es que desencadena la respuesta fisiológica y cómo es que desencadena los efectos en el cerebro, pero me parece limitada, por decir algo, su participación. ¿Que puede explicarla enteramente en términos materiales? Sí, porque no lo comenté como tal en la exposición, pero tenemos nosotros el principio de causalidad proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Viéndolo desde un punto de vista más simple, podría yo decir que aquello de lo cual parte se quedan en los mismos principios. Es decir, si nosotros estamos postulando una explicación material o enteramente material, tendremos que apelar a un efecto enteramente material. Y de los ejemplos que di aquí son suficientes al menos para dilucidar que no todo es meramente material, sino que tenemos un compuesto espiritual. Pues bien, ante todo es el alma aquello donde es el principio de la memoria, es decir, aquella donde nosotros tenemos noción de estos conocimientos. Ahora, ¿tiene alguna relación con la neurociencia? Claro. Definiendo al cuerpo como el instrumento del alma, tenemos que si el instrumento no está, al menos en condiciones óptimas, podríamos nosotros decir que puede llegar a afectar al menos la expresión del alma. Propiamente la intelectividad es una propiedad del alma humana. Y ante esto yo diría no, porque propiamente es el animal el que por su capacidad de alma propiamente sensitiva es incapaz de llegar a racionalizar. Claro, podemos nosotros entrenarlos y hacerlos responder a ciertas conductas y precisamente por su capacidad de reconocer otras formas es que llegan a hacer muchas cosas, muchas veces cosas que nos sorprenden, pero es la capacidad de racionalizar del pensamiento abstracto aquello que nos diferencia propiamente. Ante esto tendría que precisar los términos del dualismo. Si por dualismo te refieres a que solamente a que hay dos principios a través del cual se une una sustancia, entonces sí, eso es correcto. Pero si con esto te refieres a dualismo, a que hay dos entes o dos principios separados, los cuales no están unidos de manera sustancial, entonces no me parece abordar en lo correcto, porque a través del análisis que hemos visto aquí, es un hecho de la experiencia cotidiana que nosotros somos uno, que nosotros somos un solo ser y que propiamente el alma se sirve del cuerpo para realizar ciertas potencias o para tener cierto grado más de perfección. Entonces, en esos términos me parecería tanto adecuado como inadecuado quizás hablar de algún dualismo, porque tanto es incorrecto hablar de decir que solamente somos cuerpo, descartando totalmente aquellos hechos inmateriales de nuestra experiencia, como el hecho de decir que el alma es solamente lo que importa y que es el cuerpo la prisión de ella.